Bienvenidos al tema Funciones estadísticas. En esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones estadísticas, tales como contar, contar.si y contar.si.conjunto. Asimismo, recordaremos la implementación de las funciones promedio, max y min. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: reconocer la importancia que tiene cada una de estas funciones estadísticas. Asimismo, implementar dichas funciones de acuerdo a la utilidad que tiene cada una. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello descargue el archivo Funciones estadísticas. Como pueden observar en esta imagen, tenemos a una empresa que en base a toda su información desea determinar la cantidad de registros que tienen el número de hijos, cantidad de trabajadores con cargo asistente, cantidad de trabajadoras cuyo sueldo supera los 1.200 y son casadas. Asimismo, nos piden obtener el promedio de sueldos. Aquí tenemos el rango de sueldos, ¿cuál sería el promedio? Determinar cuál es el mayor sueldo y por último, cuál es el menor de estos. A continuación, mostraremos la secuencia de pasos de cómo debemos resolver dicho caso práctico. Este es el archivo Funciones estadísticas, donde tenemos la información de los trabajadores. Vamos a comenzar determinando cuál es la cantidad de registros con números de hijos. Para ello, nos damos cuenta que tenemos las columnas nombre, cargo, sexo, estado civil, número de hijos y por último, sueldo. Entre todas estas columnas, la columna que nos va a ayudar para esta primera determinación viene a ser número de hijos. Por ello, nos ubicamos en la celda D13 y determinamos que la función debe ser aquella que me permita obtener la cuenta de dicho rango de celdas. Entonces, la función apropiada viene a ser contar. ¿Cuál es su descripción? Dicha función cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Ese es el caso de la columna número de hijos. Tenemos un rango de celdas con datos numéricos, por lo tanto, esta función me va a determinar cuántas celdas son en total. Damos doble clic en esta función, contar, y comenzamos a implementar sus argumentos, que viene a ser determinar cuál es el rango de celdas sobre el cual se va a analizar. Cuántas de dichas celdas son cantidades numéricas. Entonces, seleccionamos la primera celda. Y bueno, como en este caso son pocas celdas, podríamos seleccionar simplemente con un arrastre. Pero les explico otra manera. En caso tengamos una columna muy extensa, debemos seleccionar la primera de estas celdas y luego trabajar con la combinación de teclas Control, Shift, flechita hacia abajo. Y de esta manera podrán seleccionar directamente todo el rango de celdas continuos. Nos vamos a la barra de fórmulas y me doy cuenta que solo me falta cerrar el paréntesis. Cierro paréntesis, Enter. Hemos obtenido 10. 10 viene a ser el número de celdas con cantidades numéricas. Si seleccionamos el rango de celdas, nos podemos dar cuenta en la barra de estado que efectivamente el recuento es de 10, que viene a ser cuántas celdas se han seleccionado. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si en la celda F5 que tiene el número de 0, yo lo borro? Borro este valor, suprimir. Ya no hay ningún dato en dicha celda y me doy cuenta que la cantidad de registros ha disminuido 1. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no olvidemos que la función contar va a determinar cuántas celdas tienen datos numéricos. Al eliminar esta celda F5, ya no hay un dato numérico. Por eso es que ha cambiado. Vamos a retornar el valor 0 y ya tenemos nuevamente 10.
Ahora debemos determinar la cantidad de trabajadores con cargo asistente. Entonces, ahora trabajaremos con la columna C, exactamente con dicho rango, donde analizaremos cuántas veces se repite el texto asistente. Entonces, ahora no me va a servir la función contar, ya que no estoy determinando la cuenta de una celda que tiene datos numéricos. Entonces, la función a emplear sería contar.si, cuya descripción es la siguiente. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, implementemos dicha función dando doble clic aquí. Nos damos cuenta de que los argumentos que tiene dicha función es rango, que viene a ser el rango de celdas sobre el cual va a trabajarse, coma, criterio. ¿Qué criterio voy a buscar en dicho rango? Entonces, ¿con qué rango de celdas vamos a trabajar? Acabamos de mencionar con el rango que corresponde a la columna cargo. Entonces seleccionamos este rango de celdas, terminamos aquí la función, ¿no? En la barra de fórmulas, coma, y el criterio que voy a buscar en dicho rango es el texto asistente. Por tratarse de un texto, no olvidemos colocarlo entre comillas, asistente. Cierro comillas y ya terminé los dos argumentos, entonces cierro paréntesis, enter. Y hemos obtenido el número de 3. Efectivamente, aquí hay un asistente, 2 asistentes, 3 asistentes. Hemos obtenido correctamente lo que necesitamos. Ahora, la siguiente determinación nos pide lo siguiente. Cantidad de trabajadoras cuyo sueldo supera los 1.200 soles y además son casadas. Me doy cuenta que tenemos 3 características o criterios que debemos sí o sí cumplir. Entonces, comencemos con el criterio de trabajadoras. Sería igual contar.si, pero si analizamos la función contar.si que acabamos de aprender, solo determina la cuenta de celdas en el rango que coinciden con la condición dada, mientras que en el ejercicio que ahora estamos trabajando, no solamente tenemos una condición, sino 3, que sean trabajadoras cuyo sueldo supere los 1.200 y además sean casadas. Entonces, la función contar.si no nos va a servir. ¿Cuál es la función que me permite trabajar con más de un criterio a la vez? Viene a ser la función contar.si.conjunto, cuya descripción es la siguiente. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces implementemos esta función dando doble clic sobre su nombre y ahora me doy cuenta que los argumentos que tienen vienen a ser rango de criterios 1, su respectivo criterio, y así un par de argumentos por cada criterio a cumplir. Entonces, ¿cuál sería el primer criterio a analizar? Según lo que me dice aquí, cantidad de trabajadoras. Entonces hay que determinar cuyo sexo sea F femenino. Entonces vamos a la selección de este rango de celdas y completamos aquí en la barra de fórmulas. Ese sería mi primer rango de criterios. Sexo, ¿qué criterio voy a buscar en este rango? Que sea F. Entonces, por tratarse ya de un carácter, un texto, debe ir entre comillas. Abro comillas, F, cierro comillas, coma. Ahora, el otro criterio a analizar es que su sueldo sea mayor a 1.200. Entonces, el rango a analizar sería este, de la columna G. Sigamos en la barra de fórmulas, coma. ¿Qué criterio debe cumplirse en este rango? Que sea mayor a 1.200. Entonces, hay que colocar esta condición también entre comillas por tratarse de una expresión. Abro comillas y coloco mayor que 1.200. Cierro comillas. Esa es la expresión que debo analizar por cada celda de la columna G. Coma. ¿Cuál es el otro criterio que debe cumplirse? El estado civil. Selecciono el rango de celdas con dichos datos. Coma. ¿Qué criterio debo cumplir o debo buscar en dicho rango de celdas? Que el estado civil sea casado.
Aquí está, nos fijamos cómo está ingresado el dato. Y por tratarse de texto, nuevamente va entre comillas. Casado. Si tendríamos una cuarta característica por cumplir, simplemente colocaríamos coma y agregamos el rango de celdas, coma, el criterio a buscarse en dicho rango. Ya hemos terminado con los 3 criterios a cumplir. Cerramos paréntesis, enter. Hemos obtenido 2. Quiere decir que hay 2 registros donde se cumplen las 3 características a la vez. Y no nos asustemos con la función obtenida. Fíjense bien, contar puntos y punto conjunto siempre va a ser eso. Rango de celdas, qué es lo que voy a buscar en dicho rango, el otro rango de celdas, qué es lo que debe cumplirse en dicho rango, rango de celdas, qué criterio voy a buscar ahí. Por último, nos piden determinar cuál es el promedio de sueldos. Entonces, todos conocemos que existe la función promedio. Vamos a dar doble clic aquí, promedio. ¿De qué rango de celdas? De sueldos. Entonces seleccionamos, recordando nuevamente, la primera celda, G2, Control Shift, flechita hacia abajo para seleccionar todo el rango de celdas de dicha columna. Ya tenemos la función con el rango de celdas sobre el que va a trabajar. Cierro paréntesis, enter. Hemos obtenido el promedio. Ahora me dice cuál es el mayor sueldo. Para ello, acuérdense que tenemos la función max. Damos doble clic, max. ¿Sobre qué rango de celdas va a trabajarse? Sobre el mismo. Seleccionamos G2, Control Shift, flechita hacia abajo y completamos la función aquí en la barra de fórmula. Solo me falta cerrar el paréntesis. Enter. Y ahora nos piden cuál es el menor sueldo. Así como existe max, tenemos la función min, de mínimo, sobre el mismo rango de celdas. G2, Control Shift, flechita hacia abajo y completamos la función en la barra de fórmulas. Entonces repasamos promedio de sueldos, la función que todos conocemos, promedio y su respectivo rango de celdas. Máximo o mayor sueldo, ¿qué función hemos implementado? Max. Máximo valor en ese rango de celdas G2, G11. Menor sueldo. Min, mínimo valor en ese mismo rango. ¿Qué hemos aprendido hoy? Podemos diferenciar el empleo de diferentes funciones estadísticas. Según su implementación en cuanto a sus argumentos, nos podemos dar cuenta en qué casos sirve cada una de estas funciones. ¿Qué debemos tomar en cuenta al emplear las funciones estadísticas? Bueno, las funciones estadísticas son necesarias para el cálculo estadístico en un conjunto de datos. La función contar puntos y punto en conjunto, no nos olvidemos que es muy útil cuando se desea contar celdas que cumplen con varias condiciones a la vez, mientras que la función contar puntos y solo permitirá el conteo de las celdas que cumplen solo una condición. Y por último, la función contar determina cuántas celdas contienen solo datos numéricos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el tema haya sido de su gran utilidad.